Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase del Preuniversitario Pensum. Hoy vamos a ver fórmula empírica y fórmula molecular. ¿Ok? Entonces, la fórmula molecular es la fórmula real de un compuesto. En el caso de la glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Esa es su fórmula real. La fórmula empírica es la más simplificada posible. Todos estos números son divisibles entre 6. Entonces, la fórmula empírica de la glucosa sería 6 entre 6 da 1, 12 entre 6 da 2 y 6 entre 6 da 1. Esta es la fórmula empírica de la glucosa. En el caso del agua, H2O, este coeficiente es 2, este es 1, no se puede simplificar. La fórmula empírica coincide con la fórmula molecular. En el caso del agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, podemos simplificar entre 2 y tenemos HO. Entonces, como podemos ver, tenemos compuestos cuya fórmula empírica y molecular son diferentes y compuestos en los que son iguales. Tenemos otros compuestos propios de química orgánica cuya fórmula empírica coincide, sin embargo difieren en fórmula molecular. Eso ocurre con frecuencia en química orgánica. Ahora bien, ¿cómo sacamos las cuentas? Como datos, les tienen que suministrar el porcentaje o masa de cada elemento presentes en el compuesto. Ese porcentaje o masa de cada elemento, ustedes lo van a dividir entre el peso atómico o masa atómica. ¿Okay? Normalmente los exámenes de admisión lo llaman peso atómico. En las universidades, algunos lo llaman masa atómica y otros lo llaman peso atómico. Esto les va a dar un primer resultado. ¿Ok? Ese resultado lo van a dividir ahora entre el menor de todos los resultados y obtendrán un resultado definitivo. Primer resultado, segundo resultado. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el ejercicio 2 dice, la fórmula empírica de un compuesto cuya composición es 7,6% de hidrógeno y 92,3% de carbono. Entonces, en hidrógeno tenemos 7,6% y en carbono tenemos 92,3%. No hacía falta que me dieran los dos, con uno bastaba porque la suma me debe dar 100%. Si yo hubiese hecho la diferencia me hubiese dado 92,4, pero es válida la aproximación. Vamos a dividir primero todo entre el peso atómico. El del hidrógeno es 1, tiene que ser dato. Y el del carbono es 12. Esta división da 7,6 y esta división cuando la hagan va a dar aproximadamente 7,6 también. Ya tengo el primer resultado, ahora voy a dividir entre el menor. En este caso, los dos son iguales, entonces el menor es 7,6. Aquí obtenemos 1 y aquí obtenemos 1. Por ende tenemos un átomo de hidrógeno y un átomo de carbono. Mi fórmula empírica sería CH, uno de cada uno. Si esta división me hubiese dado 2, hubiésemos tenido 2 de carbono, hubiese quedado así, y 1 de hidrógeno. Sí me hubiese dado 2. En caso de que esto me dé 1,0 algo, 1,1, 1,2, lo aproximan a 1, siempre al menor. Si esto les da 1,8 o 1,9, aproximan al mayor, aproximan por exceso, 2. Si en cambio les da 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 6 o 0,7, van a multiplicar todos los resultados, inclusive este, por 2 o por 3, de modo tal que puedan llevarlo a una de las aproximaciones que nombré anteriormente. Por ejemplo, si yo multiplico por 2, me quedaría 2,6. No puedo aproximar. Tendría que probar con 3, lo cual me daría 3,9. El 0,9 sí lo puedo aproximar a 4. Pero al multiplicar este por 3 también tendría que haber multiplicado el otro por 3. Todos los elementos por 3. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto era 1 y 1.
Listo. Vamos a resolver el ejercicio 11 del libro. 200 gramos de un compuesto están formados por 40% de calcio. Entonces, calcio, 40%. 12% de carbono. El resto sería de oxígeno. Esto me da 52. Para llegar a 100% me faltarían 48% en oxígeno. Me dieron un dato que eran 200 gramos. Ese dato no me interesa. Yo lo que necesito es porcentaje o masa de cada elemento, no masa total del compuesto. Por ende, este dato para mí no existe. Voy a dividir cada uno de ellos entre el peso atómico. El del calcio es 40. El del carbono es 12. Casualidad que los números coinciden. El del oxígeno es 16. Por ende, 40 entre 40 da 1, 12 entre 12 da 1 y 48 entre 16 da 3. La fórmula empírica me estaría dando un átomo de calcio, 1 de carbono y 3 de oxígeno. Listo. Súper fácil, como ustedes pueden ver. Bien, ahora vamos a calcular fórmula molecular. La fórmula molecular se calcula a partir de la fórmula empírica multiplicando por un coeficiente, un n. Ese n se obtiene dividiendo el peso molecular o masa molar de la fórmula real, que tiene que ser dato del problema, entre el peso molecular o masa molar de la fórmula empírica. Vamos a resolver entonces el ejercicio 12. En el 12 me dan que la masa molar es 100 gramos sobre mol y me dicen que es la fórmula empírica del ejercicio anterior, el que acabamos de obtener, que era CaCO3, carbonato de calcio. Lo primero que necesito es obtener N. Bien, el peso molecular real me lo dan, es 100 gramos. El de la fórmula empírica lo voy a calcular. El calcio dijimos que pesaba 40 gramos cada mol y tengo uno solo de calcio. ¿Ok? Eso me va a dar 40 gramos. Algunos aquí ponen átomo, otros ponen mol. El carbono pesa 12 y tengo uno solo de carbono. Esto me va a dar 12. El oxígeno pesa 16 cada uno y tengo 3 átomos de oxígeno. Eso me da 48. Si efectuamos esa suma me va a dar 100 gramos sobre mol. Casualidad que coinciden. Cálculo N. Peso molecular real, 100, entre peso molecular de la fórmula empírica que me dio 100. Esta división nos va a dar 1. Significa que la fórmula molecular es la fórmula empírica multiplicado cada coeficiente por 1. O sea que coinciden. Fórmula molecular coincide con fórmula empírica. ¿Qué hubiese ocurrido si esto en vez de 100 nos hubiese dado 50? Entonces N sería 100, que es el dato, entre 50, o sea, 2. En ese caso, cada uno de estos coeficientes, yo lo hubiese tenido, cada uno de estos subíndices los hubiese tenido que multiplicar por 2. Me hubiese quedado CA2, C2 o 3 por 2, 6, y esta sería la fórmula molecular. Bien, vamos a calcular ahora composición centesimal, la cual es el porcentaje de cada elemento presente en el compuesto. Vamos a resolver el cuarto ejercicio que me pide la composición centesimal del óxido de aluminio. Entonces, necesito obtener cantidad de aluminio y cantidad de oxígeno, pero no en átomos, sino en gramos presentes en el compuesto. Recuerden que los pesos atómicos o masas atómicas a ustedes se las dan como dato. La masa atómica del aluminio es 27 gramos sobre mol y tengo 2 átomos de aluminio. Esto me da 54 gramos. La masa atómica del oxígeno es 16 gramos sobre mol y tengo 3 átomos de oxígeno, lo cual me da 48 gramos. Sumo y tengo 102 gramos del compuesto. Para obtener un porcentaje podemos hacer una regla de 3 o un factor de conversión. Entonces, si 102 gramos del compuesto representan el 100%, los 54 gramos que tengo de aluminio, ¿qué porcentaje serán? Lo mismo podemos hacer si queremos el oxígeno. Si 102 gramos del compuesto representan el 100%, los 48 gramos que tengo en oxígeno, ¿qué porcentaje serán? Resolvemos la regla de 3 y tenemos listos los porcentajes.
Si lo queremos hacer sin calculadora, al ser 102 un número tan parecido a 100, este resultado debe ser muy parecido a 54. 100 es un poco menor que 102, esto es un poco menor que 54, debe darme 53 y algo. Buscaría qué opción tiene 53 y pico. Y bueno, 102 me da 100, 48 me tiene que dar un poco menos de 48, debe estar en 47 y algo.